Abramos la palabra de Dios en capítulo 17, verso 14 al 21. Vamos a estar predicando solamente esos textos. Lo que vamos a predicar en este texto, el Marcos, el otro evangelio, como se dice, sinóptico, se explaya más, hay más versículos, ¿sí? Pero nosotros estamos predicando expositivamente, eso tratamos, desde hace 3 años Mateo. Y déjeme explicarle un segundo. ¿Por qué nosotros agarramos un libro y lo predicamos todo? Porque así nos libra a nosotros los hombres imperfectos a cometer errores. ¿Sí? Cuando yo iba a un seminario hace muchos años atrás, el seminario me enseñó y me dio 50 temas para predicar. 50, cada domingo. ¿Cuántos domingos trae el año? Creo que 48, 50 por ahí. Entonces, ¿pero qué pasa? Uno tiene que decir, bueno, me parece que tengo que predicar esto. Me parece que tengo que predicar lo otro. Entonces me parece a mí. Y sabemos que nosotros tenemos que estar siempre en las manos de Dios, siempre guiado por Dios. Pero también tenemos que saber que nos podemos equivocar. Y agarrar un libro y en el caso del Evangelio de Mateo, predicarlo todo, ya nos sacamos un peso de encima, porque aquí en este maravilloso Evangelio hay de todas clases de circunstancias para tu vida y para la mía, ¿sí? Aquí se habla de todo, pero no estoy en contra de predicar temáticamente. Le quería explicar que 2x3 le explico esto. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que el título de la Reina Valera en el capítulo 17 dice la transfiguración? Recuerden que, nuestro hermano Fede ya leyó el texto, pero recuerden que Jesús estaba en ese monte y que se le aparecieron Elías y Moisés y estaba con 3 de sus discípulos y estaban en un éxtasis, en un lugar, la antesala del cielo, él se transfiguró, él mostró por un momento su gloria, su santidad, su rostro brilló como luz, como el sol, y bueno, ahí Pedro quería quedarse, pero lo hermoso de este texto, que aunque ellos estaban en un lugar hermoso y que quería quedarse Pedro para siempre ahí, quería hacer enramadas, ellos tuvieron que bajar como el texto nos señala aquí, ¿no? Dice el verso 14 del capítulo 17 de Mateo, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, o sea, él bajó y ya lo esperaba ¿quién es? El gentío. Y el Evangelio de Marcos dice que Jesús encontró a sus discípulos discutiendo con religiosos, con escribas. Acá Mateo no lo relata eso, pero los discípulos tuvieron que atender a un padre que traía a un niño endemoniado, que él le llamó lunático, y todavía estos 9 discípulos que habían quedado estaban solitos sin su maestro y tuvieron que discutir con algunos religiosos que lo increpaban, que lo acusaban, que lo perseguían, porque ya la persecución era cada día más intensa. Pobres discípulos. Nosotros hoy los vamos a criticar un poco porque no tenían fe, pero me querría ver a mí en ese lugar. Yo estaría así metido en una cueva. Sí, ellos estaban siendo perseguidos y todavía un padre le trajo un niño endemoniado. La Biblia dice que se arrodilló, el verso 14, una persona, un hombre, diciendo, el verso 15 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, aquí vemos la calamidad de un padre desesperado por un hijo lunático. En aquel tiempo se creía, la palabra lunático viene de la luna, y se creía que por algunas manifestaciones de locura de la gente, cuando dice lunático, porque alguna gente se manifestaba locamente, estaba trastornado mentalmente, se creía que era por un efecto. También se traduce golpeado por la luna.
lunático, golpeado por la luna. ¿Se acuerdan ese salmo que dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, ¿no? Había una idea que la luna, y hoy la sigue habiendo, ¿no? Que estás, ¿cómo se dice? Estás alunado, gracias Charlie. Estás alunado, ¿no? Acá hay muchos que se levantan alunado y ensoleado y estrellado, ¿no? Con todos los astros. Pero, bueno, vamos a rogar a Dios que... Entonces, este muchacho, dice el padre, que a veces lo tiraba al fuego y muchas veces en el agua. Era un trastorno para esta familia. Y vamos a pensar un poquito en el padre, ¿sí? Vamos a pensar. Póngase en su lugar un poquito. Tener en la familia un hijo, como por supuesto un hijo amado, que el padre, si ni siquiera podría dormir bien, o sea, dormían con un ojo abierto, ¿sí? Con los oídos atentos. El padre tal vez estaba como aislado, la familia, la gente no se juntaba, no nos juntamos, porque el hijo de fulano de tal me parece que está endemoniado y de repente se tira al suelo y se quiere prender fuego vivo. Es horrendo lo que le estaba pasando a ese padre. De repente se tiraba al agua o no sé qué hacía con el agua, si había un lago cerca. Era como que el muchacho quería o tenía como un espíritu suicida continuamente, ¿no? O algunos que podían chismear, ¿no? Y hablar del padre, y seguro que el padre pecó, seguro que pecó, por eso que el hijo se comporta. Ahora Dios lo está castigando con el hijo. Y vemos que el padre vino y se arrodilló delante de Cristo. O sea que vemos que el padre buscaba al maestro, buscaba a Cristo, ¿no? Entonces, puede pasar un montón de cosas a través de un problema familiar, puede haber críticas, puede haber malos entendimientos y sobre todo un tema religioso, ¿no? Que hay muchos que piensan que porque detrás de una enfermedad hay un demonio, ¿no? Esto lo han predicado de hace 30 años y la verdad que no es así, ¿no? La Biblia es clara, dice que Jesús ha sanado enfermos, ha limpiado leprosos, ha abierto a los ojos a ciegos, quitó la fiebre de la suegra de Pedro, que no estaba endemoniada. La Biblia no dice que estaba endemoniada para nada, ¿no? Entonces la Biblia, mis hermanos, distingue completamente una enfermedad de un demonio o de una posesión demoníaca, y para traerles un poquito al entendimiento bíblico, no a lo que hemos escuchado. ¿Qué es un demonio? ¿Cómo se comporta un demonio? Bueno, parecido a esto. ¿Sí? Nosotros hemos visto manifestaciones en iglesias, nosotros que hemos estado, donde una persona común y corriente, que nosotros lo conocemos, que es casado, que tiene hijos, que trabaja y anda en colectivo y en remises, de repente se comporta como un endemoniado, pero este endemoniado estaba continuamente endemoniado. Y hermanos, es la característica bíblica, no es las tradiciones, casi me sale pentecostales, con todo respeto, carismáticas. La característica bíblica de un endemoniado es una persona que, pobrecito, no puede estar, tiene un demonio adentro. ¿Cómo se cree usted que en un endemoniado va a la oficina, toma un café, escribe, redacta, habla por teléfono? ¿Cómo puede ser un endemoniado que haga eso? Un endemoniado está endemoniado, ¿sí? Continuamente. Ahora puede haber un endemonizado. Yo estoy hablando cosas que ni sé. ¿Se entiende? Y usted no me diga que sabe, porque no le creo. Usted no fue al infierno y volvió aquí, ¿no? Salvo esa experiencia que hay por el internet, que volvieron no le crea nada, créale a la Biblia. La Biblia, si no estaría, Juancito lo voy a mandar al infierno y después voy a volver para que usted crea que hay un infierno. No, no, no. Usted cree que hay un infierno porque la Biblia lo dice. Dios no quiere que usted tenga fe en Él aparte de su persona. Él es autosuficiente. ¿Se entiende? Bien. Entonces la Biblia distingue que un enfermo es un enfermo y un endemoniado es otra cosa. Un enfermo tiene que tener paciencia. Por eso es paciente, así como nuestro hermano Sebastián, que hace 5 meses que estuvo
así con el pie que no podía caminar. Ser paciente, no desequilibrarse emocionalmente. Y dice el verso 16 del capítulo 17, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Bueno, después dice Jesús, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Generación incrédula. Dice, los discípulos no lo pudieron sanar. Y la comparación que hacíamos en la transfiguración del monte Horeb, ¿no? Cuando Moisés estaba en ese monte, que también Moisés se transfiguró un poco, ¿no? Su semblante brillaba, la similitud de Jesús con Moisés, o mejor dicho, de Moisés con Jesús. Y también está la similitud, es que cuando Moisés baja, ¿qué encuentra? A todos adorando a un becerro, apostasía. ¿Qué encuentra Jesús cuando baja de la transfiguración? A sus discípulos que habían tenido un acto de incredulidad, que no habían podido liberar a un muchacho endemoniado. Entonces, hay una similitud. La historia se repite. El hombre peca de la misma manera siempre. El peor pecado de todos no es la fornicación, no es la homosexualidad, no es la mentira, no es el asesinato, que todos son pecados. El peor pecado es no creerle a Dios. Y más cuando estos discípulos habían visto milagros tremendos de Jesús, ¿no? Jesús baja de la montaña y ve esta escena de incredulidad, conflictos humanos. Por eso Jesús dice, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Entonces, ahora, los apóstoles no estaban ausentes de instrucción en Jesús. Venga conmigo, así yo tomo un poquito de Mateo capítulo 10, verso 1. Los apóstoles no estaban faltos de instrucción. Mateo 10, pero después vuelva a Mateo 17, ¿sí? Mateo 10, verso 1 dice, miren lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se da cuenta? Los apóstoles ya habían experimentado liberar a personas y sanar personas. Dice que los apóstoles salieron de dos en dos y dice el verso 17 del capítulo 10, y volviendo los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús en el verso 20, al verso 20 dice, no se regocijen que los demonios se les sujeten, regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. ¿Se da cuenta que Jesús les había dado autoridad tremenda para que ellos puedan ejercer el ministerio? Hermanos, cuando Dios nos habla de la incredulidad, cuando Dios nos habla de la fe y nos confronta a ese problema, no es que Él quiere que nosotros tengamos fe para ser exitosos en la vida. No, de ninguna manera. La fe que Dios quiere que nosotros tengamos y experimentemos es para cumplir el plan de salvación en esta vida. No en nosotros, ya somos salvos, sino para aquellos que todavía no son salvos, para aquellos que todavía no conocen la verdad. Y las sanidades físicas están en un segundo, tercer, cuarto lugar. Para Dios, dice, no temáis lo que mata en el cuerpo. ¿Sí? Más vale temer a lo que pueden, o al que puede mandar a tu alma al infierno. O sea que si usted está enfermo o tiene un familiar enfermo, usted no se preocupe tanto, ocúpese de que esa persona sea salva. ¿Para qué queremos que sea sano si no va a conocer a Cristo, si no va a ser salvo? Y fíjese que en Deuteronomio 32, 5 y 6, yo se lo leo, dice, generación torcida, le decía Moisés a los israelitas en aquel tiempo, ¿no? Lo mismo parecido que decía Jesús
cuando baja y ve ese cuadro de toda la gente ahí esperándolo y los religiosos discutiendo con los pobres discípulos y este muchacho endemoniado, y Jesús dice, generación incrédula, ¿a quién le dice eso? ¿A quién le dice? ¿A quién va dirigido esa, no? Es como que parece que Jesús peca y no, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Pero era así como él fue también al templo, ¿no? Y tiró las mesas, era una ira santa de Dios, la ira santa de Dios. En Deuteronomio dice 32, dice generación torcida, perversa, pueblo loco e ignorante. Hablaba Dios por boca de Moisés. Pueblo loco, generación torcida. Jesús dice generación perversa. Significa generación incrédula, generación torcida, que no puede ver a Dios, que no quiere ver a Dios, que vive una vida conforme a su mente y a su mirar, y que no tiene en cuenta la palabra de Dios. Entonces, la fe que quiere transmitir Cristo es una fe que está relacionada con Él, no es una fe individual para nosotros. Quiero que me vaya bien, quiero sanarme de la enfermedad, quiero tener un buen trabajo, y deseo, y deseo, y deseo todo. No, primero yo tengo que desear buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Pero si yo quiero que todo me vaya bien a mí y me alejo del plan de Dios, ya no estoy cumpliendo el plan de Dios. Por lo tanto, estoy pecando contra Dios. Ahí donde se me puede culpar a mí de ser una generación perversa. Cuando Cristo baja, ve todo ese cuadro, ¿no? Todo ese cuadro. Y más, y usted dice, ¿y con los discípulos también le dijo generación? Yo creo que sí, la Biblia no especifica, ¿no? ¿Pero por qué? Miren lo que dice Lucas 12:48, yo se lo leo. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Los apóstoles incrédulos, los 9, habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos, habían visto la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, sanando, liberando, predicando, diciendo palabras que nunca se habían escuchado en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, ellos fueron incrédulos, no pudieron ejercer fe para sanar o para liberar a ese muchacho. Entonces Jesús le dijo, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Ahora, aquí se ve la paciencia de Dios. En esa expresión vehemente de Cristo, digo vehemente porque acá está con signo de exclamación, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Está diciendo, yo los voy a soportar. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta que el Padre diga, hasta que me llegue la hora, pero yo los voy a soportar. Es distinto a nosotros cuando le decimos a nuestros hijos, o ustedes, hermanas, que nos dicen a nosotros, no te soporto más. No le dice así, ¿no? No te soporto más, o estás insoportable. Aquí Cristo no dijo eso. Dijo, ¿hasta cuándo? Yo los voy a soportar. ¿Hasta cuándo será? Señor, ven, ¿no? Cristo decía, llévame, Señor, no soporto a esta generación. ¿Cómo puede ser que no crean cuando están viendo con sus ojos, oyendo con sus oídos? Es como nosotros, hermanos, cuando vamos a mirar la boleta de la luz o del gas, ¿no? Ahora en invierno y no la queremos mirar, y se la tengo que mirar, no me queda otra. Oh, y el mes pasado lo pagaste. Y el año pasado lo pagaste. Y el año anterior lo pagaste. ¿eh? Lo pagaste. Entonces es como que estamos continuamente deshonrando a Dios en nuestros pensamientos. Continuamente. Ellos lo hacían, ¿no? Ahora, a nosotros no nos mandó a echar fuera demonio, porque ahí te quiero ver, ¿no? Vos y yo, ¿qué haríamos cuando se presentaría un demonio? ¿Qué dicen los bautistas reformados? ¿Qué decimos nosotros? ¿Existen los demonios hoy? ¿Han visto alguno? ¿Han visto alguno de la característica del endemoniado gadareno? ¿O son demonios de internet ahora, no? Son demonios que tienen chip. Entonces ellos se portan mal cuando van a una mega iglesia
y le empiezan a reprender y la musiquita de atrás y se empiezan a emocionar todo el mundo, entonces ahora sí me voy a manifestar. Yo no me voy a manifestar en ningún lado, ni en el monte, ni en el valle. Me manifiesto si realmente me llaman, ¿no? Si me llaman. Si me llaman, me manifiesto. Si no, son demonios modernos, ¿sí? Adaptados a nuestra modernidad y sociedad para que no nos moleste, ¿no? Para que pueda trabajar, que se pueda casar. Bien, nosotros sí, yo personalmente, no digo que usted crea lo que yo creo, nosotros creemos que hay demonios, pero creemos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando aparece Cristo, aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, todo cambió de una manera totalmente mega, o sea, cambió mucho. Ya los demonios que reprendió Jesús, que ató Jesús, que mandó al abismo, en ciudades que estaban totalmente volcadas a la maldad y al pecado, ya eso ya no está más. El Señor ha sanado, ha salvado, ha liberado a mucha gente. Hoy está la iglesia. Y usted me dirá, pero Marcelo, si cada vez hay más pecado. Ok, pero la manifestación diabólica está detenida por la presencia de la iglesia en el mundo. Antes no había en China iglesias, no había en Irán iglesias, ahora hay. Antes en Jerusalén, en Israel, no había la manifestación del Espíritu Santo. Es más, había religiosos que negaban al Mesías. Se volcaba la gente al mal. ¿Por qué la gente se endemoniaba antes? Por el pecado. No crea que porque jugaban al juego de la copa. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Al Ouija, me sale. Al Ouija. ¿Sí? Uy, ¿jugaste al Ouija alguna vez? Sí, jugué. Ah, con razón, ¿no? Miraste a Freddy con la sierra esta que... ¿Sí? No, es algo un poco más pesado. No es tan hollywoodense el tema, ¿no? No es un juego de mesa que te vas a endemoniar. Hay algo que es algo más pesado. Por lo tanto, la iglesia es el faro de esta ciudad, el faro de este mundo. No, el faro de esta ciudad no son las iglesias que hacen apología de los demonios, que ellos lo llaman. Porque usted me dirá, Marcelo, yo vi demonios tantos que realmente una chica flaquita con 3 varones grandes no los podían sostener. Claro, puede ser, yo creo, pero creo que mucha gente hace apología del demonio, llaman a los demonios. Y los demonios, Satanás dice, bueno, ahora me voy a reír un poco de estos evangélicos. Y empiezan a manifestar y empiezan a clamar demonio. Bueno, basta hablar de demonios, a veces se nos manifiesta alguien acá, ¿no? No, hermano, despreocúpese, despreocúpese. Usted preocúpese que su nombre esté escrito en los cielos. Ahí sí nos ponemos serios. Eso es muy serio, Jesús lo dijo. No se gocen, no se maravillen que los demonios se sujetan. Sí, gozate piadosamente, ¿sí? Agradecer que por gracia es la salvación. Entonces, Cristo no pierde el control cuando dice eso. Hermanos, los hombres siempre pueden fallar, pero la palabra de Dios jamás fallará. Los discípulos se encontraban impotentes, pero Dios sigue siendo todopoderoso. Entonces, lo que hace Jesús aquí es corregir a los discípulos. Mira a la sociedad, pero también va a liberar al muchacho, ¿no? Hace 2 cosas. En su actuar, Jesús siempre hace todo. Corrige a los discípulos y libera al muchacho. Dice el verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Sano, con toda autoridad. Jesús, con esa palabra reprendió, Jesús había reprendido el mar. Y el mar no es que no le hizo caso y se calmó al otro día a la mañana. El mar se calmó, reprendió al mar. Jesús reprendió la fiebre, se fue. Jesús, con la misma autoridad que él reprendió una fiebre, reprendió a un demonio y se tuvo que ir. Y el demonio ni discutió, ni se puso ahí a hablar, ni le pusieron el micrófono, ¿cómo te llamás? ¿No? Nada. El demonio tuvo que salir.
cómo es que hacen esas manifestaciones y están horas y horas? No, hermanos. El demonio no discutió, el demonio obedeció como tiene que obedecer, porque Jesús es el Rey soberano. Cuando uno de los ángeles más poderosos de Dios se rebeló, ¿sabe qué hicieron? Le pegaron una patadita, así, ¡pum!, y desapareció. Teman a Dios. Si yo digo, ¿quién castigó a Cristo en la cruz? ¿Sabe que yo lo digo y a veces peco porque lo digo a propósito para que se equivoquen? Perdón, Señor, perdone ustedes si se lo he dicho. ¿Quién castigó a Jesús? ¿Saben qué me dicen algunos hermanos pentecostales? ¿Qué me dicen? ¿Quién castigó a Cristo? El diablo. ¿Cómo que el diablo castigó a Cristo? ¿Cómo que un ser finito, pequeño, como una criatura, como aunque es poderoso y sabemos que tiene sus dones, que tiene su poder, cómo es que va a castigar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño del universo, al que es santo, el que no tiene mancha, que nadie lo pudo? Dice, hoy lo decía Oscar, él se entregó por él solo, él entregó su vida, él la entregó. O sea, él es la causa de la ira del Padre. El Padre castiga al Hijo, una cosa incomprensible. Bueno, ese es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Por eso es que nosotros estamos acá, por eso es que perseveramos, por eso es que le seguimos, por eso es que cuando pecamos, nosotros le pedimos perdón, nos sentimos mal y seguimos adelante y vamos contra viento y marea por el poder del Espíritu Santo, por el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones, por ser enamorados por el amor de Dios. Ese es el amor sublime que nosotros tenemos. Entonces, la autoridad absoluta de Cristo sobre todas las huestes espirituales, todas. Dice que en el primer siglo los apóstoles echaban fuera demonios. El Señor asciende y ellos realmente llenos del Espíritu Santo, no había nadie que le resista. Aún dice que tal vez la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pablo había alquilado una casa donde todos los días sanaba enfermos, echaría fuera demonios. No había quien pueda resistir. ¿Puede resistirse a alguien si el Señor quiere salvarlo? Nadie, absolutamente nadie. Jonás se quiso resistir. Pregúntele cuando vaya al cielo, Jonás, ¿qué te pasó, Jonás? ¿Cómo es el vientre del pez? Que yo nunca entré. Nadie se puede resistir, jamás. Entonces aquí vemos en este texto, si hay algo tan importante que hay que ver, es la suficiencia del poder de Cristo frente, ¿sí?, a la debilidad humana. Es Cristo sobre todas las cosas. No nos acordemos tanto del demonio, no nos acordemos tanto del pecado de los apóstoles de incredulidad. Acordémonos, porque eso nos va a hacer falta a nosotros en circunstancias tristes de nuestras vidas. ¿Qué se va a acordar usted? ¿Que usted quiso echar fuera un demonio y no pudo? ¿Pero qué problema hay? Que si no puede, claro que no va a poder, si usted no es Dios. Pero Cristo sí puede. Usted no tiene que confiar en su virtud, no tiene que confiar en su fe. Así que dice el verso 18, se lo leo de nuevo, y respondió Jesús al demonio, el cual salió o reprendió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y el verso 19 dice, y viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, muy prudentes, dijeron, ¿sí? Hay que ser prudentes. Aparte, hay cosas que hay que preguntarle a Dios en soledad, ¿sí? ¿Sí? Y hay cosas que hay que preguntarle a Dios, no a los hombres, no a los hombres. Los hombres no se las saben todas. No hay acá un sumo sacerdote hombre, un sumo pontífice, es Jesús. Y aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Dice el verso 20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Ah, ¿no es que no ayunamos tanto? ¿No es que no oramos a la madrugada? ¿No es que fuimos a las conferencias y fuimos al retiro del G12 y, no sé, quemamos el papelito, sacamos el palito más corto y más grande y más largo? No, dice que era vuestra poca
fe, poca fe. Así, llana sencillamente, porque de cierto os digo, dice el verso 20, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Como vemos que a ese hombre, que no lo conoce nadie, ni siquiera el nombre, él creía, tenía una fe, y que no le fue imposible. Su hijo, no sé cuántos años tenía, pero hacía mucho, o hacía un tiempo que estaba endemoniado, que la casa era un caos, que no había descanso, que no había armonía, que no había paz, que el matrimonio no podía tener comunión porque estaban pendientes del hijo y tantas otras cosas. Vino Jesús, ese hombre experimentó lo imposible. Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Cuál es tu imposible? ¿Un demonio? ¿Tenés un vecino endemoniado que te tira basura, que te hace la vida imposible? Eso para Dios no es imposible. No hay nada imposible para Dios. Pero tenés que mirarte vos. Olvídate del muchacho, olvídate del padre. Ahora comencemos a aplicarlo para nosotros. ¿Qué es imposible en nuestras vidas? Permiso. Aquí vamos a ver la naturaleza de la fe verdadera, ¿no? La fe como un grano de mostaza. Esto también está en Mateo capítulo 13. Quiere decir, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, en aquel tiempo en Israel, ese grano era de la semilla más pequeña, pero se hacía un árbol muy, muy grande. Y Jesús, en la parábola del grano de mostaza, en el capítulo 13 de Mateo, va a hacer referencia al reino de Dios. Dice, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. ¿Se da cuenta? Que el árbol se hacía muy, pero muy grande. El granito era muy pequeño. No el más pequeño de todo el mundo, pero muy pequeño de la región. Así es la fe. Este padre, que no era apóstol, que ni siquiera sería discípulo, tal vez sí, no puedo asegurarlo, tenía una fe débil, pequeña, frágil, pero estaba fundamentada en lo correcto. ¿Se entiende? Es como que nosotros buscamos tener fe. ¿Sí? Si nos pasa algo, hacemos fuerza por adentro. Si nos pasa algo, tenemos algo que pagar o alguna enfermedad y hacemos fuerza por dentro buscando fe con nuestra fuerza, no sé si con el estómago, con la mente, nos mentalizamos, ¿sí? Ahí hacemos así, todas esas cosas, ¿no? No, nosotros no tenemos que hacer eso. No tenemos que buscar fe en otro objeto que no sea Cristo. Tu fe es débil, es pequeña, es frágil, es chiquitita, sí, pero es la fe del hombre. El hombre tuvo fe. ¿Qué hizo el hombre? Fue sabio. Cuando los apóstoles no pudieron echar fuera al demonio a su hijo, él seguramente se quedó esperando. ¿Y el maestro dónde está? Porque ustedes no pudieron. El maestro está en el monte, está orando, no sé qué está haciendo. Yo lo voy a esperar. La fe que persevera, mis hermanos. Aunque una fe pequeña, una fe que no tenía tanto intelecto bíblico, que no era tan teólogo, que no era un seguidor de Cristo porque no lo conocía nadie. Sin embargo, él tuvo fe y los apóstoles fueron humillados. Fueron humillados. Entonces, el poder de Dios está siempre con una fe, aunque sea pequeña, va a ir creciendo de a poco, ¿sí? Creo que Spurgeon dijo que, creo que lo anoté aquí, la fe mira hacia sí misma, hacia el objeto de la fe, es decir, hacia Cristo. No mira el tamaño de las olas, ni la tormenta, ni lo espeluznante que puede ser un demonio, mira a Cristo. Si usted dice que tiene fe, pero usted confía, ¿no? Un día lo llaman a predicar, y usted confía que hizo seminario, que hizo esto, que hizo lo otro, o usted dice, hay un rumor que el país va a estar económicamente, y usted dice, sí, pero en el banco tengo dólares, estoy bien, estoy aquí, tengo mi casa, y usted siempre la fe
la va relacionando con las cosas que usted posee o con sus virtudes intelectuales, materiales, sentimentales, no sé, carismáticas, esa no es una fe verdadera. Y cuidado que el que crea estar seguro, por más que tenga todo seguro en su mente, y así no la fe pueda caer. La fe, usted dice, Señor, dame esa fe de ese hombre, dame la fe de ese hombre. Yo no quiero ser tan intelectual, no quiero ser tan famoso, no quiero ser tan millonario. Yo quiero tener esa fe. Esa fe es la que a mí me va a llevar a la paz, a la comunión con Dios. Entonces, mis hermanos, como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos. Ahora el verso 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué problema me causó este texto? Es más, me sigue causando. ¿Saben que yo soy muy sincero? Yo les digo la verdad. Cuando hay un texto que Spurgeon lo explicaba así, este lo explicaba así, este lo explicaba así, y yo no lo entiendo bien, yo digo, yo no lo entiendo. Usted no se horrorice por eso. La Biblia no nos manda a entender todo, sino nos manda a creer lo que entendemos. La palabra, usted se convirtió con lo que usted entendió, pero usted no entiende todas las cosas, ¿o sí? Usted no entiende todas las cosas. Entonces ese texto, aunque es difícil, hay algunos que dicen que este texto no estaba en los manuscritos originales. Mi convicción es que sí, ese texto es bíblico. Eso sí tengo convicción. Pero dice que este género, aparentemente, cuando habla de género y como especifica, también podemos recurrir a la Biblia, porque cada versículo que no se entiende debe ser alumbrado por otros versículos. Como que este género no sale sino con oración y ayuno. Como que este género que tenía el muchacho, que era sordo y mudo, y Marcos dice que echaba espumarajos y que se revolcaba y que se golpeaba y que quedaba como muerto muchas veces, y que ahí el padre también en Marcos dice que clamó cuando Jesús dice, ¿crees que puedo sanarlo? Sí creo. Y dijo el hombre, ayuda a mi incredulidad. Ayuda. Dame fe, Señor. Soy incrédulo, dame fe. Ahora, dice Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Hay como una especie de escala de rangos. Posiblemente sea así. Pero ¿para qué hablar de esto, hermanos? Más vale nos perfeccionamos cuando se nos aparezca un demonio. Puede ser que no sea un demonio tan fuerte como este. Pero si se nos aparece un demonio, ¿en quién tenemos que confiar? ¿En tus fuerzas? No. Y ahí decimos, pero qué fe pequeña que tengo. ¿Te va a alcanzar? Si la fe pequeña no te mira a vos. La fe no mira tu valor, tu virtud, como decimos siempre. La fe mira a Cristo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea que no tenés ningún problema, tenés una fe chiquita, vas a ser salvo, vas a pedir a un monte que se traslade a otro lugar, lo va a hacer, hablando metafóricamente, Jesús no. Cuando hay problemas, lo imposible, como para este padre era imposible que su hijo sea sano. Nadie lo podía sanar, ni siquiera los apóstoles. Dice, me encanta este texto de Santiago 2:19. Usted ya lo sabe. ¿Tú crees en que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Se da cuenta? Los demonios creen y tiemblan. Ahora, acá, como dice el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Obviamente, mis hermanos, por el contexto bíblico, Jesús no estaba dando una especie de métodos, de pasos para que un demonio salga, ¿no? Porque se imagina que si nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, pudiera predicar y que todos se salven, primero que se salven mis hijos, mis nietos, ¿y ustedes qué van a decir? Sí, primero los míos. Si ayunando, si orando y ayunando, como algunos creen, ¿sí? Podríamos salvar o hacer milagros o echar fuera demonios, todo sería bueno, porque ¿sabe qué? Todo primero estaríamos flacos.
todos estaríamos re flacos. Porque imagínense, estoy hablando en serio, aunque parezca chistoso. Si yo ayuno y puedo sacar el demonio de la gente y puedo sacar la incredulidad de la gente, y no comamos, hermano, no comamos. O sea que eso no quiere decir aquí. No puede ser que Jesús haya querido decir, se equivocó Jesús de ninguna manera. Es que la idea de que tenemos que ayunar y que tenemos que orar es la dependencia de Dios. No es otra cosa. Es un contexto de vida piadosa, continua, perseverante, en la búsqueda de Dios a través del ayuno y la oración. Eso es muy bueno. Eso es vital para la vida del creyente. Y no estamos renegando del ayuno. El cristiano debería ayunar. Pero por favor, no diga, bueno, mañana voy a ayunar un día porque hay un vecino a la vuelta que tiene un demonio y ahí voy a enfrentarme a ese vecino. No crea que el ayuno lo va a darle la fe. La fe tiene que estar depositada en Cristo. El ayuno puede ser un medio que nos ayude a vivir una vida más piadosa, más reflexiva, ¿no? Cuando uno tiene hambre, tiene que depender de Dios. Sí, Señor, ahora yo me voy a abstener de alimentos para saber que yo dependo de vos. ¿Por qué tengo que ser esclavo de un alimento por un día? ¿Por qué no puedo ayunar un día? ¿Por qué un alimento me tiene que dar la satisfacción y no vos? Vos sos mi satisfacción. Hermanos, cuando nosotros pecamos, estamos diciendo, Señor, tu ley no me satisface. No mentirás. Cuando nosotros mentimos, decimos, Señor, el punto de tu ley no mentirás, no darás falso testimonio, ese punto no me satisface. Cuando nosotros codiciamos, le estamos diciendo, Señor, ese punto de tu ley que nació de tu corazón puro y santo, que me hace bien si lo practico, no solo a mí, sino a toda la sociedad, no me deleito en tu ley, sino que me deleito en mi carnalidad, en mi pecado. Eso es incredulidad. ¿Se da cuenta? Eso es incredulidad. Y eso es un pecado horrible. John MacArthur enseña que Jesús no estaba dando una fórmula para expulsar demonios, sino mostrando que el fracaso de los discípulos provenía de su debilidad espiritual. La fe verdadera produce oración, produce ayuno, pero no es que el ayuno produce un efecto de poder, es al contrario, es la fe. El favor de Dios es a través de la fe. Ahora, es muy bueno tener disciplina, mis hermanos. Es muy positivo, ¿sí? Ahora, en las aplicaciones, la falta de la fe en nosotros, ¿qué es? ¿Es porque no podemos echar fuera a los demonios? No, no es eso. Ojalá fuera eso. ¿Qué produce la falta de fe en nosotros, mis hermanos? Y un montón de cosas. Podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿no? Pero Dios quiere que tengamos fe. Primeramente en nuestros hogares, como matrimonios. ¿O no? Que podamos dar buen testimonio a nuestros hijos. Eso, si no lo hacemos, es falta de fe. No importa que los demonios no te se sujeten, es lo de menos. La idea es que vos puedas dar un buen testimonio cristiano a tus hijos, a tu descendencia, a tus nietos, a tus vecinos. Ahí está el tema, ¿no? Que podamos dar testimonio en la iglesia, que podamos ser buenos cristianos en la sociedad, que podamos orar por nuestros gobernantes y no aborrecerlos, y no criticarlos, sino orar por ellos. Que podamos, como Jesús, ¿no? Jesús es el Dios de lo imposible. Él siempre pensó en el otro, siempre pensar en el otro. Yo anoté aquí algunas cosas que había hecho él, ¿no? Él cuando baja se identifica con la miseria del humano. Nosotros también. Es bueno estar, dice en la fiesta, creo que lo dice Eclesiastés, disculpe que no me acuerdo, pero mejor es estar en el luto, en el velorio. Eso está llamado el cristiano, a estar en momentos difíciles de la sociedad, de la familia. Por eso hay iglesias que te predican todo, ¿sí? Todo prosperidad, todo que te va a salir bien, porque ellos no quieren pasar momentos amargos. Mi hermano, Jesús vino
y se enfrentó con la miseria humana. Estaba en el monte y no solo que bajó de ese monte, sino que bajó un día que estaba en la gloria en el cielo y se puso como hombre para sufrir como hombre, para morir por nosotros, y estuvo con la mujer samaritana que era una pecadora y sin embargo no la aborreció. Estuvo con una mujer de flujo de sangre y no le dio asco. Estuvo con una mujer adúltera. Miren, 3 mujeres nombré, ¿no? Estuvo sanando al hijo, al siervo de un centurión, que eran romanos, que no tenían nada que ver con su religión. Él no hacía acepción de personas, él estuvo con ellos. No le importaba si tenía plata, si no tenía plata. No le importaba si era leproso, sanó a leprosos. Mis hermanos, Jesús vino a este mundo a identificarse con la miseria. La iglesia debe hacer lo mismo. La iglesia nunca puede pensar, no se le ocurra pensar en ser prósperos de la manera equivocada, ¿no? De la manera carnal. Usted piense que si usted tiene algo en el bolsillo o algo de virtud, no es para usted, es para darlo. Entonces usted me dice, entonces no tengo nada. ¿Para qué quiero? ¿Para qué trabajo? No. Dice, creo que lo dice también Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. El que trabaje para sustentarse y para ayudar a los demás. Porque dice, el que no trabaja, que no coma, dice Pablo a Tesalonicenses. Estamos terminando, hermano. ¿Qué Salvador tenemos? Cristo vino a enseñarnos misericordia. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No vale más la vida o tu vida que los alimentos? ¿Y el cuerpo que el vestido? ¿Se dan cuenta? Hermanos, el Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. Podés prosperar, podemos tener todo, podés creerte que tenés una fe tremenda. Pero a la hora de la circunstancia, a la hora de la tormenta, vale más una fe real, ¿no? Una fe pequeña. Hay una canción mundana, una canción que dicen que los hombres no pueden llorar por una mujer. ¿Sí? Dice que los hombres no pueden llorar, que los hombres tienen que ser hombres inquebrantables. No, hermanos, cuando venga la circunstancia adversa, los hombres tienen que llorar, pero tienen que llorar delante de la cruz, al Señor, al que es el dueño de lo imposible, ¿sí? Y si Dios no hace tu imposible, sepa, mi hermano, que Dios no te va a desamparar, te va a dar la fuerza para poder andar en ese dolor, ¿sí? No crea que todos tienen que estar sanos. Y no estoy siendo negativo, estoy siendo realista bíblicamente. Jesús en el estanque de Siloé sanó uno solo y había muchísimos. Pero sí clamá, mientras hay vida y esperanza. Clamá a Dios, hacé lo imposible. No le podés torcer la mano a Dios, sí lo podés conmover a Dios. Cristo se conmovía por la fe de algunos que no eran de la religión judía. Conmovía a Jesús. El padre trajo a su hijo endemoniado. ¿Vos lo traes a tu hijo delante de Cristo? No te canses. No te canses de traerlo delante de Cristo en oración, ¿no? Señor, os pongo incansablemente como esa viuda cargosa que iba al juez, Señor, haceme misericordia, haceme justicia. Cada uno de nosotros tiene que imitar a este hombre que trajo a su hijo, ¿no? No busque recompensa, el hombre ni sabemos cómo se llama, sino busca que tu nombre esté escrito en el cielo. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder cultivar en nosotros, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, una fe que puede ser pequeña, puede ser débil, Señor, tal vez pueda ser inestable muchas veces, pero una fe así pequeñita, así débil, que esté fundamentada en Cristo, en el Rey de los imposibles. Primeramente, Señor, para que nuestra vida sea una vida victoriosa, una vida de victoria. ¿Qué quiere decir? Una vida que aunque vengan males,
nosotros vamos a seguir perseverando. Aunque vengan persecuciones, vamos a seguir perseverando. Esa es una vida victoriosa. Aunque mi padre no me ame, mi madre no me ame, aunque mi esposa o mi esposo no me ame, yo voy a seguir perseverando. Esa es una fe victoriosa. Señor, y que a través de esta fe nosotros podamos estimular a tantos y tantos aquí en este barrio y en la familia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.